¿Te has despertado alguna vez a las 3 de la mañana sin razón aparente, en el silencio absoluto de la noche, cuando todo el mundo a tu alrededor parece estar en una calma profunda y tú te encuentras con los ojos abiertos, mirando al techo, con el corazón latiendo un poco más rápido? Puede que no sea una simple casualidad, amigo mío. Puede que no sea un capricho de tu cuerpo. La Biblia, la palabra infalible de Dios, nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, algo que sacude los cimientos de nuestra comprensión. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha bien. Este versículo no es una simple sugerencia poética, es una invitación directa, una promesa poderosa del Creador del universo. Él tiene formas únicas y soberanas de llamarnos, de buscar nuestra atención en medio del ruido de nuestras vidas. Y una de sus formas más íntimas podría ser precisamente esa: despertarnos en la quietud de la madrugada para hablar directamente a nuestro corazón. Hoy, no solo vamos a explorar por qué Dios podría estar eligiendo esta hora sagrada para acercarse a ti. Hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades de su corazón para entender las razones espirituales que podrían estar detrás de estos despertares nocturnos. Y lo más importante, te mostraremos cómo responder a ellos de una manera que puede transformar radicalmente no solo tu noche, sino tu vida entera y tu relación con Él. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios, en su infinita misericordia, tiene reservado para ti en estos momentos únicos y sagrados de la noche? Acompáñanos en este viaje y prepárate para despertar a su llamado. Despertarte a las 3 de la mañana puede parecer un simple capricho de tu cuerpo, un efecto secundario de tus preocupaciones diarias, o tal vez el eco de la cena de anoche. Sin embargo, déjame preguntarte algo. ¿Y si te dijera que ese despertar inesperado tuviera un propósito mucho más grande, un propósito que trasciende el plano físico y entra de lleno en el ámbito espiritual? La Biblia, nuestra brújula en este mundo, nos revela que Dios obra de maneras que muchas veces escapan a nuestra lógica humana. Jeremías 33:3. Ese versículo que debe arder en tu corazón lo dice claramente. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos abre los ojos, nos quita las escamas de la incredulidad y nos muestra la gloriosa posibilidad de que esos momentos de vigilia no son accidentes, sino invitaciones divinas, citas personales con el Rey de Reyes para cumplir un propósito específico. Una de las razones más comunes y poderosas por las que Dios te despierta en la madrugada es para que intercedas en oración. En el silencio de la noche, cuando el mundo está quieto, cuando las distracciones del día se han desvanecido y el ruido de la vida se ha apagado, hay algo especial que sucede en el ámbito espiritual. Es en ese tiempo sagrado que muchas veces Dios coloca en nuestro corazón la carga por alguien más, una persona que podría estar atravesando una crisis profunda, enfrentando una situación desesperada o luchando en una batalla que no puede ganar por sí sola. Tal vez es alguien cercano, un amigo que sonríe por fuera pero llora por dentro, un familiar que se ha alejado de la fe, o incluso alguien que ni siquiera conoces personalmente, un rostro que viste en las noticias, un hombre que escuchaste al pasar. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, utiliza tus oraciones como un canal poderoso para obrar en esa situación. La intercesión no es solo una responsabilidad, escúchame bien, es uno de los privilegios más grandes que tenemos como hijos de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, Dios mismo expresa su anhelo con palabras que deberían hacernos temblar. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de esta tierra, para que no la destruyera. Pero no encontré a nadie. Este pasaje nos muestra cuánto valora Dios a aquellos que están dispuestos a pararse en la brecha, a interceder en oración por los demás, a ser los centinelas en la noche. Tal vez te despiertas con un nombre en tu mente, un rostro que no puedes olvidar, o una sensación de urgencia, una inquietud en tu espíritu de que algo está sucediendo. Esa inquietud no es ansiedad, no es casualidad. Es una invitación directa de Dios para que ores con fervor, con pasión y con fe. Un ejemplo poderoso de intercesión lo encontramos en la vida del patriarca Abraham. Cuando Dios le reveló su plan inminente para destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a su pecado desenfrenado, Abraham no se quedó en silencio. En lugar de aceptar el juicio inminente como un espectador pasivo, se puso a orar. Intercedió una y otra vez, negociando con la misericordia de Dios, pidiéndole que mostrara piedad si encontraba un número de justos en la ciudad.
Aunque las ciudades finalmente fueron destruidas, la intercesión de Abraham no fue en vano. Su sobrino Lot y su familia fueron salvados del fuego y el azufre. Este relato no solo nos muestra la importancia vital de la intercesión, sino también el impacto tangible y eterno que puede tener en la vida de otros. Tus oraciones nocturnas pueden estar rescatando a alguien del borde del abismo. A veces, el llamado a interceder puede parecer extraño o incluso abrumador. Imagina despertarte en medio de la noche con un peso inexplicable en tu corazón, sin saber exactamente por quién o por qué estás orando. En esos momentos de confusión, puedes confiar plenamente en que el Espíritu Santo te guiará. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos asegura con una promesa gloriosa. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos da un consuelo inmenso y una confianza audaz, sabiendo que incluso cuando no tenemos las palabras adecuadas, Dios entiende la intención de nuestro corazón y el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones en el lenguaje del cielo. Permíteme compartirte algo. Una mujer compartió una vez cómo se despertó a las 3 de la mañana con el nombre de un antiguo compañero de trabajo que no podía sacarse de la mente. Hacía años que no hablaba con él. Aunque no entendía por qué, sintió una urgencia abrumadora y comenzó a orar fervientemente por la protección y la salvación de esa persona. Más tarde, ese mismo día, descubrió a través de una red social que en ese mismo momento de la madrugada, esa persona había estado involucrada en un grave accidente automovilístico, pero milagrosamente había salido ilesa. Su historia es un recordatorio vibrante de que nuestras oraciones, aunque no siempre veamos el resultado inmediato, tienen un impacto poderoso y real en el mundo espiritual y físico. Pero, ¿por qué a las 3 de la mañana? Esta hora tiene un significado espiritual profundo en la Biblia. La madrugada es un tiempo asociado con encuentros divinos, con grandes intervenciones y con momentos de profunda comunión. Jesús mismo, nuestro máximo ejemplo, tenía la costumbre de levantarse temprano para orar. Como leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este ejemplo nos muestra que las horas de la madrugada no son solo un tiempo de silencio físico, sino también un tiempo de apertura espiritual, donde el velo entre el cielo y la tierra parece ser más delgado, donde el cielo parece estar más cerca. Además, muchos estudiosos de la guerra espiritual consideran que esta hora es particularmente significativa. Es un tiempo en el que las fuerzas de la oscuridad buscan operar en las sombras, pero también es un momento donde las oraciones de los justos tienen un poder especial para contrarrestar esas obras malignas. Al despertarte a esta hora, Dios podría estar llamándote a ponerte la armadura de la fe y a entrar en la batalla espiritual a través de la intercesión, asegurándote de que su voluntad prevalezca sobre cualquier plan del enemigo. No siempre entenderemos el alcance completo de nuestras oraciones, pero podemos confiar en que Dios las usa de maneras que van mucho más allá de nuestra comprensión finita. En el libro de Job, vemos cómo sus oraciones por sus amigos no solo trajeron restauración a sus vidas, sino también a la suya propia. Leemos en Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este pasaje es un recordatorio maravilloso de que cuando oramos por otros, cuando nos olvidamos de nosotros mismos para clamar por los demás, también somos bendecidos y restaurados en el proceso. Así que, si te has despertado a las 3 de la mañana y has sentido ese llamado inexplicable a orar, no lo ignores. No te des la vuelta y trates de volver a dormir. Puede ser el momento crucial en el que Dios está obrando a través de ti para marcar una diferencia eterna en la vida de alguien más. Es un recordatorio de que incluso en medio de la noche más oscura, Él está trabajando y te ha elegido a ti, con tus debilidades y tus dudas, como un instrumento para su propósito glorioso. En esos momentos no te preocupes por tener las palabras correctas o la elocuencia de un predicador. Simplemente clama a Dios. Permite que el Espíritu Santo guíe tus oraciones y confía en que Él está obrando, incluso cuando no puedas verlo. Este es solo el comienzo de lo que Dios puede estar revelándote en la madrugada. Mantente atento, porque cada despertar es una oportunidad para acercarte más a su corazón y ser parte de su plan divino. Cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana, no siempre es por algo evidente o inmediato.
A veces, en la quietud profunda de la noche, lo que Él está haciendo es mucho más sutil pero igualmente poderoso. Te está preparando para algo más grande. La madrugada es un tiempo especial porque el silencio del mundo exterior permite escuchar con mayor claridad lo que Dios quiere revelarte en tu interior. Jeremías 33:3 resuena una vez más, con una promesa que debe encender tu alma. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo Dios utiliza estos momentos de calma, no solo para hablarnos sobre nuestro presente, sino también para preparar el terreno de nuestro futuro. A lo largo de toda la Biblia vemos que Dios a menudo escogió la noche, la madrugada, para revelar su plan divino a sus siervos. Piensa en el joven Samuel, un niño pequeño que dormía en el templo, cerca del arca del pacto, cuando Dios lo llamó por su nombre en la oscuridad. Al principio, Samuel no entendió que era la voz de Dios. Se levantó 3 veces, confundido, pensando que era el anciano sacerdote Elí quien lo llamaba. Pero cuando finalmente Elí, con su sabiduría espiritual, comprendió lo que estaba sucediendo, le instruyó. Y Samuel respondió con una humildad que todos deberíamos imitar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Ese momento, en la quietud de la noche, marcó el inicio de una vida de servicio profético y obediencia para Samuel. Todo porque estuvo dispuesto a escuchar en un momento donde otros habrían seguido durmiendo. Esto nos recuerda que los despertares inesperados no siempre tienen un propósito evidente de inmediato, pero si prestamos atención, si afinamos nuestro oído espiritual, podrían ser el comienzo de algo transformador en nuestras vidas. Tal vez, al despertarte sientes un peso en el corazón, una inquietud que no puedes explicar, una sensación de que algo está por suceder. A veces Dios usa esos momentos para sembrar en nosotros una visión, para plantar una idea o para susurrarnos una dirección específica que debemos tomar. Puede que estés buscando respuestas de manera desesperada durante el día, pero Dios, en su soberanía y sabiduría infinita, sabe que primero necesitas estar preparado para recibirlas. En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, leemos: «Donde no hay visión, el pueblo se extravía». Este pasaje subraya la importancia crítica de las revelaciones divinas. Sin ellas corremos el riesgo de andar sin rumbo, a la deriva en el mar de la vida. Pero cuando permitimos que Dios nos guíe, incluso en la oscuridad de la noche, encontramos propósito, claridad y dirección. Consideremos el caso de Jacob, relatado en el libro de Génesis, capítulo 28. Jacob estaba huyendo, solo, asustado y sin saber qué sería de su vida. En medio de la noche, mientras dormía en un lugar desolado con una simple piedra como almohada, Dios se le apareció en un sueño. Vio una escalera majestuosa que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. Y en la cima de la escalera, escuchó la promesa inquebrantable de Dios: «Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas». Génesis 28:15. Ese encuentro nocturno transformó a Jacob de un fugitivo asustado a un hombre con un pacto divino. Lo que parecía una noche ordinaria de desesperación se convirtió en un momento de revelación que cambió el curso de su vida para siempre. Pero la preparación para una revelación no siempre es sencilla ni instantánea. A veces, implica pasar por un proceso de espera y paciencia. Dios no siempre revela su plan completo de una sola vez. Piensa en José, quien recibió sueños proféticos sobre su futuro siendo aún un joven pastor. Aunque esos sueños hablaban de grandeza y autoridad, José tuvo que atravesar años de pruebas y dificultades antes de verlos cumplirse. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente por una falsa acusación y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Sin embargo, esos años de preparación en el crisol del sufrimiento lo moldearon, forjaron su carácter y lo prepararon para que, cuando llegara el momento, estuviera listo para ser el instrumento de Dios para salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. De la misma manera, cuando Dios te despierta en la madrugada, tal vez te está preparando para algo que todavía no puedes ver. Quizás está plantando semillas de sabiduría en el jardín de tu corazón, o guiándote suavemente hacia una respuesta que cambiará tu vida. Pero para escuchar, necesitas estar dispuesto a detenerte, a aquietar tu alma y a prestar atención. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos da una orden clara y poderosa: «Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios». Este versículo es un recordatorio de que, en medio del ajetreo y el ruido de la vida diaria,
La madrugada puede ser el único momento donde verdaderamente nos detenemos para escuchar su voz. Permíteme contarte la historia de una mujer que, después de meses de sentirse perdida y sin propósito, comenzó a despertarse repetidamente a las 3 de la mañana. Al principio, lo atribuyó al estrés y la ansiedad, pero finalmente, frustrada, decidió usar ese tiempo para orar y buscar desesperadamente a Dios. Fue durante una de esas madrugadas, con la Biblia abierta sobre sus rodillas, que sintió una claridad inesperada y abrumadora sobre el propósito de su vida. Esa revelación no llegó en un momento dramático ni en palabras audibles, sino como una paz inexplicable y una convicción profunda que guió sus decisiones en los meses siguientes. Mirando hacia atrás, reconoció que Dios había estado trabajando pacientemente en su corazón, preparándola para tomar un nuevo rumbo que nunca habría imaginado. La preparación para una revelación también requiere obediencia. En el libro de Habacuc, el profeta clamó a Dios pidiendo entendimiento en medio de una situación nacional difícil y confusa. Dios le respondió con una instrucción específica: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Habacuc 2:2. Este mandato no solo fue una respuesta, sino también una instrucción para actuar. Dios le estaba pidiendo a Habacuc que tomara lo que había recibido y lo usara para guiar a otros. Del mismo modo, cuando Dios nos despierta y nos prepara para una revelación, no es solo para nuestro propio beneficio. A menudo es para que seamos una bendición para los demás. Tal vez lo que Dios te está mostrando en esos momentos de vigilia será la respuesta a las oraciones de alguien más o la clave para un cambio significativo en tu familia o en tu comunidad. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 1, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Si te despiertas y sientes que Dios está hablando, no lo ignores, no lo descartes. Toma un momento para orar, para escribir lo que viene a tu mente, para reflexionar en su palabra. Esos despertares podrían ser la manera en que Dios está trabajando en tu vida de formas que aún no comprendes. Y aunque no siempre veas el panorama completo, puedes confiar en que Él está orquestando todas las cosas para tu bien. Dios no te despierta por casualidad. Cada madrugada, cada momento en el que te encuentras en su presencia, es una oportunidad para crecer, para aprender y para ser transformado. No dejes que esos momentos pasen desapercibidos, porque en ellos, Dios podría estar preparando tu corazón para algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Si crees que Dios te está preparando para algo grande, escribe en los comentarios ahora mismo: confío en el tiempo de Dios. Despertarse a las 3 de la mañana, cuando todo está en calma y el mundo duerme, puede parecer un simple inconveniente, una interrupción no deseada de tu descanso. Sin embargo, en el silencio profundo de la madrugada, Dios podría estar haciendo algo mucho más profundo, preparándote para recibir una revelación divina. A veces, lo que parece un momento de insomnio es en realidad una invitación sagrada a entrar en su presencia, un llamado a abrir tu corazón y escuchar lo que Él, el Rey del universo, tiene que decirte. Jeremías 33:3. Esa promesa que es un ancla para nuestra alma dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que incluso en los momentos más inesperados, Dios está listo y dispuesto a hablarnos, si tan solo estamos dispuestos a escuchar. Dios ha usado las noches silenciosas para revelar sus planes a lo largo de toda la historia de la redención. Una de las historias más conmovedoras es la del joven Samuel, un niño que dormía en el templo cuando escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Al principio, en su inocencia, pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero después de varias veces, Elí, con discernimiento espiritual, le explicó que era Dios quien hablaba. Habla, Señor, que tu siervo escucha, respondió Samuel cuando finalmente comprendió. Esa noche marcó el inicio de una vida de servicio y obediencia para Samuel, todo porque estuvo dispuesto a prestar atención en un momento donde otros habrían ignorado el llamado. Es posible que no siempre comprendas por qué Dios te despierta, pero su propósito nunca es vacío. Él puede estar preparando tu corazón para algo que todavía no has visto, plantando semillas de sabiduría o guiándote hacia una decisión que cambiará el curso de tu vida. Muchas veces, en los momentos más tranquilos, su voz se escucha con mayor claridad, sin la interferencia del ruido del mundo.
En el libro de Job, mientras reflexionaba sobre los misterios de la vida, reconoció algo asombroso sobre la forma en que Dios habla. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus camas, entonces abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33 contra 15, 1-6. Esto nos muestra que las horas de la noche no son solo para descansar el cuerpo, sino también para recibir dirección divina para el alma. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Jacob. En una de las noches más solitarias y desesperadas de su vida, cuando huía de su hermano Esaú, Jacob se quedó dormido en un lugar desolado, con una simple piedra como almohada. Durante esa noche, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En ese momento Dios le habló y le aseguró: «Yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas». Génesis 28 contra 15. Este sueño no solo dio un consuelo inmenso a Jacob, sino que también estableció un pacto entre él y Dios, marcando un antes y un después en su vida. A veces, la preparación para una revelación implica pasar por un proceso de espera. Dios no siempre revela su plan completo de inmediato. Piensa en José, quien tuvo sueños sobre su futuro siendo aún un joven, pero no vio su cumplimiento hasta muchos años después. Durante ese tiempo, enfrentó pruebas y desafíos que lo moldearon para que estuviera listo cuando llegara el momento. La espera no fue en vano, fue una preparación divina. De la misma manera, cuando Dios te despierta en la madrugada, podría estar usando ese tiempo para moldear tu carácter, para afinar tu capacidad de escuchar su voz y para prepararte para lo que está por venir. La revelación divina no siempre llega de manera espectacular. A veces es una impresión sutil en tu corazón, una idea que no puedes ignorar o una paz inexplicable que te guía hacia una decisión. Pero para recibirla es necesario estar en sintonía con Dios. En el Salmo 46 contra 10 encontramos esta invitación: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este versículo nos desafía a hacer una pausa, a silenciar nuestras distracciones y a permitir que Dios hable en el silencio. Una mujer relató cómo, durante una temporada de gran incertidumbre en su vida, comenzó a despertarse a las 3 de la mañana sin saber por qué. Después de varias noches decidió dedicar esos momentos a orar y leer la Biblia. Fue en una de esas madrugadas que sintió una convicción clara sobre un cambio importante que debía hacer en su vida. Aunque no entendió completamente el alcance de esa decisión en el momento, más tarde se dio cuenta de que Dios había estado guiándola hacia una oportunidad que transformó su futuro. Su testimonio nos recuerda que Dios a menudo trabaja en lo oculto, revelando su plan paso a paso. La obediencia es clave cuando Dios te está preparando para una revelación. No siempre entenderás el porqué detrás de lo que Él te pide, pero confiar en su sabiduría es fundamental. Habacuc enfrentó una situación similar cuando clamó a Dios pidiendo dirección. Recibió esta respuesta: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Habacuc 2 contra 2. Aunque no vio el cumplimiento de la visión de inmediato, su obediencia al escribir lo que Dios le reveló permitió que otros también fueran guiados por esa palabra en el tiempo perfecto. En la quietud de la madrugada, Dios puede estar plantando en tu corazón un propósito más grande del que puedes imaginar. Tal vez te está guiando a escribir una idea, a reflexionar sobre un paso que necesitas dar o a buscar una respuesta que has estado esperando. Estos momentos no son casualidades, son oportunidades divinas. En Isaías 55 contra 8 hasta 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos invita a confiar en que, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo, Dios tiene un plan perfecto. Cuando te despiertes a las 3 de la mañana, no lo tomes como un inconveniente. En lugar de eso, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que haga? Toma ese tiempo para orar, para leer su palabra, para escuchar en el silencio. Porque en esos momentos Dios podría estar preparando tu corazón para algo que cambiará tu vida y la de quienes te rodean. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana con el corazón inquieto y la mente buscando respuestas, puede parecer que estás completamente solo en la oscuridad. Pero lo que quizás no has considerado, amigo mío,
es que ese momento tan silencioso y aparentemente común podría ser un recordatorio profundo y personal de que no estás solo. Dios, en su infinita sabiduría y amor inagotable, a menudo utiliza estas horas de la madrugada para recordarnos que su presencia está con nosotros, incluso cuando no la sentimos, incluso cuando no la entendemos completamente. En el libro de los Salmos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, proclamó con una certeza que traspasa los siglos: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. Este versículo no es solo una declaración poética, es una verdad eterna, un ancla para tu alma. Dios no nos abandona, ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestra vida. Y esas madrugadas pueden ser su forma de susurrarnos esta certeza al oído. La madrugada tiene una forma especial de hacernos sentir nuestra vulnerabilidad. El ruido del día ha cesado y estamos solos con nuestros pensamientos, con nuestras luchas internas y muchas veces con nuestras preocupaciones más profundas. Es precisamente en estos momentos cuando Dios se acerca de maneras únicas, recordándonos su cercanía y su fidelidad inquebrantable. Piensa en Elías, el gran profeta, que después de enfrentarse valientemente a los profetas de Baal y ver el poder de Dios descender en fuego, huyó lleno de miedo y agotamiento. Se refugió en el desierto deseando incluso morir, pero fue en ese momento de soledad y desesperación que Dios se acercó a él. No lo hizo a través de un terremoto ni de un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19:11, 1-2. Este encuentro nos enseña una lección vital. A veces, es en los momentos más tranquilos y oscuros cuando Dios se manifiesta de la manera más íntima y poderosa. Cuando te despiertas en la madrugada y sientes una inquietud inexplicable, podría ser Dios recordándote que no importa lo que enfrentes, Él está contigo. Tal vez estás atravesando una temporada de incertidumbre, cargando con problemas que parecen no tener solución, pero esos despertares son una oportunidad divina para soltar esas cargas delante de Él. Jesús nos hizo una invitación que sigue vigente para nosotros hoy, en este mismo instante. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. En esas madrugadas, cuando tu corazón está abierto y vulnerable, puedes encontrar el descanso y la paz que solo Dios puede ofrecer. La historia de Jacob en Peniel nos muestra otra faceta de este recordatorio divino. Jacob, luchando con sus temores y su identidad, se encontró solo en la noche, enfrentando un encuentro inesperado con Dios. Luchó con un ángel hasta el amanecer, y en ese encuentro recibió una nueva identidad. Ya no sería Jacob el engañador, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres, y había prevalecido. Génesis 32:28. Esa noche, en la soledad y el silencio, Dios no solo le recordó su presencia, sino que transformó su vida por completo. Este relato nos muestra que incluso cuando nos sentimos solos o confundidos, Dios está presente, listo para encontrarse con nosotros de maneras que cambian nuestra perspectiva y nuestro destino. Tal vez te despiertas a las 3 de la mañana sintiendo que algo está fuera de lugar, que hay un vacío o una lucha interna que no puedes explicar. En esos momentos, Dios podría estar llamándote a recordar que su amor y su presencia son constantes. El Salmo 139:7-8 nos asegura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que no hay lugar, ni situación, ni hora del día en que podamos estar lejos de su amor. Una mujer compartió una vez cómo durante meses se despertaba cada noche a la misma hora, llena de ansiedad y preocupación por su futuro. Al principio, trataba de ignorar esas sensaciones, pero un día decidió abrir su corazón a Dios en oración durante esas madrugadas. Fue entonces cuando comenzó a experimentar una paz inexplicable, incluso antes de que sus circunstancias cambiaran. Esa experiencia le mostró que, aunque no siempre entendemos lo que Dios está haciendo, su presencia es suficiente para sostenernos. Cuando Dios te despierta para recordarte que está contigo, también te está invitando a confiar en Él de una manera más profunda. En Isaías 41:10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son más que una promesa.
Son una realidad que podemos abrazar incluso en las horas más oscuras de nuestra vida. Cada despertar en la madrugada puede ser un recordatorio de que su mano está ahí, sosteniéndote, guiándote, asegurándote de que no estás solo. La presencia de Dios no siempre se manifiesta de manera visible o tangible, pero siempre está ahí. Como dijo Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa no tiene excepciones ni límites. Incluye cada momento de tu vida, incluso esas madrugadas en las que te sientes más solo. A veces esos despertares son un recordatorio suave de esta verdad, una invitación a detenerte, respirar y reconocer que Él está contigo. En la vida del apóstol Pablo vemos cómo esta certeza de la presencia de Dios lo fortaleció en los momentos más difíciles. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de rendirse a la desesperación, oraron y cantaron himnos a Dios en medio de la noche. Su fe en la presencia de Dios no solo los sostuvo, sino que también impactó a quienes los rodeaban, llevando a la salvación al carcelero y a su familia. Este relato nos muestra que incluso en los lugares más oscuros, cuando parece que no hay salida, la presencia de Dios puede transformar nuestra perspectiva y traer luz a las situaciones más sombrías. Si te despiertas a las 3 de la mañana, no lo ignores ni lo descartes como una coincidencia. Tómalo como una oportunidad para detenerte y recordar que Dios está contigo, que su amor te rodea y que su paz está disponible para ti en cada momento. En esos despertares puedes encontrar un consuelo que va más allá de las palabras, una certeza de que no importa lo que enfrentes, nunca lo harás solo. Dios no desperdicia ni un solo momento. Incluso esas madrugadas aparentemente interrumpidas son una parte de su plan para acercarte más a Él, para recordarte que incluso en la oscuridad su luz está contigo. Abraza esos momentos porque en ellos Dios te está diciendo algo profundo y poderoso. Yo estoy aquí y nunca te dejaré. Si crees en su presencia constante, escribe en los comentarios, Dios está conmigo. Despertarte a las 3 de la mañana puede ser más que un llamado a la oración o una invitación a la quietud. Puede ser un momento sagrado en el que Dios te está pidiendo que examines tu corazón, que reflexiones sobre lo que llevas dentro y que te acerques a Él en arrepentimiento. En esas horas de la madrugada, cuando todo está en calma y no hay distracciones, se abre un espacio único para un diálogo sincero con Dios. Un espacio donde podemos confesar nuestras luchas, soltar nuestras cargas y recibir su gracia transformadora. La Biblia nos recuerda en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo no solo es una promesa, es una invitación a acercarnos a Dios tal como somos, con honestidad y humildad. En la vida diaria, las distracciones nos mantienen ocupados, dejando poco tiempo para la introspección espiritual. Pero en la madrugada, cuando todo está en silencio, esas cosas que hemos ignorado o pospuesto comienzan a salir a la superficie. Dios puede estar usando esos momentos para tocar áreas de tu vida que necesitan ser restauradas, heridas que necesitan ser sanadas o actitudes que necesitan cambiar. En el Salmo 139, David clama con un corazón abierto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139 contra 23-24. Este es el tipo de oración que transforma vidas. Una disposición a ser vulnerables ante Dios y permitirle que ilumine las áreas más profundas de nuestro ser. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia del propio David. Después de cometer un terrible pecado con Betsabé y tratar de encubrirlo, fue confrontado por el profeta Natán. En ese momento David pudo haber elegido justificarse, pero en cambio se humilló y escribió uno de los salmos más conmovedores de arrepentimiento, el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este acto de honestidad y entrega no solo restauró su relación con Dios, sino que también dejó un ejemplo para nosotros sobre cómo responder cuando Dios nos llama a arrepentirnos. Tal vez te despiertas a esa hora con una inquietud que no puedes ignorar. Podría ser una carga en tu corazón que necesita ser llevada a los pies de Cristo. Podría ser una acción o una palabra que dijiste y que sabes que no agradó a Dios. En esos momentos no huyas de esa sensación. En lugar de eso, acércate a Dios
y habla con él con sinceridad. En Proverbios 28:13 se nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una invitación directa a dejar de cargar con el peso del pecado y a experimentar la libertad que viene con el perdón. Jesús mismo nos dio un ejemplo de este tipo de encuentro durante la noche. En el Evangelio de Juan, vemos a Nicodemo, un líder religioso, acercándose a Jesús en secreto durante la noche para buscar respuestas. Aunque Nicodemo tenía conocimiento y autoridad, también llevaba dudas y preguntas profundas en su corazón. Fue en ese encuentro nocturno que Jesús le habló sobre el nuevo nacimiento y el amor de Dios, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este diálogo no solo cambió la perspectiva de Nicodemo, sino que también nos recuerda que las horas nocturnas pueden ser momentos de revelación y transformación. A veces, el llamado al arrepentimiento no es solo por lo que hemos hecho, sino por lo que hemos dejado de hacer. Tal vez Dios te está despertando para recordarte un propósito que has descuidado o una dirección que te ha pedido seguir pero que has ignorado. En la parábola de los 2 hijos, Jesús relata cómo un padre pidió a uno de sus hijos que fuera a trabajar a su viña. Al principio, el hijo se negó, pero luego se arrepintió y obedeció. El otro hijo dijo que iría, pero no lo hizo. Mateo 21:28, 3:1. Esta historia nos muestra que lo que verdaderamente importa no es solo lo que decimos, sino nuestra disposición para obedecer. En la madrugada, Dios puede estar llamándote a evaluar tus decisiones y a renovar tu compromiso con Él. Una mujer compartió cómo, durante una etapa de su vida, sentía que Dios la estaba llamando a servir en un ministerio específico, pero constantemente posponía esa decisión. Fue durante una madrugada, después de despertarse con un fuerte sentimiento de inquietud, que finalmente oró y le dijo a Dios: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa oración marcó un antes y un después en su vida, llevándola a caminar en un propósito que nunca había imaginado. Este testimonio nos recuerda que el arrepentimiento no siempre es por un pecado evidente. A veces es una respuesta a la voz de Dios que hemos ignorado. El arrepentimiento también abre la puerta a una comunión más profunda con Dios. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo no solo es una invitación, sino una promesa de intimidad. Cuando respondemos a su llamado, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón, encontramos un nivel de relación con Dios que transforma cada área de nuestra vida. En esas madrugadas, cuando Dios te despierta, no lo tomes como un inconveniente, sino como una oportunidad para acercarte a Él de una manera que quizás no has experimentado antes. Habla con Él, abre tu corazón, confiesa tus luchas y recibe su gracia. Él no te despierta para condenarte, sino para restaurarte, para recordarte que su amor y su perdón son más grandes que cualquier error que hayas cometido. Dios no desperdicia ni un solo momento. Incluso en la madrugada Él está obrando, llamándote a arrepentirte, a rendirte y a caminar en la plenitud de su propósito. Responde a su llamado, porque cada despertar puede ser el inicio de una transformación que cambiará tu vida para siempre. Despertarte a las 3 de la mañana puede ser mucho más que un llamado a la oración o una invitación a la quietud. Puede ser un momento en el que Dios te está pidiendo que te levantes como un guerrero, que te fortalezcas en medio de la batalla espiritual que podrías estar enfrentando, aún sin darte cuenta. La Biblia nos deja claro que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico, y que hay momentos en los que somos llamados a levantarnos y orar con autoridad, porque nuestras oraciones tienen un poder que trasciende lo visible. En Efesios 6:12 se nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos abre los ojos a una realidad que no siempre consideramos, que en ciertos momentos Dios nos despierta porque hay batallas que librar. La madrugada tiene un significado especial en el ámbito espiritual. Es un tiempo en el que el mundo parece dormido, pero las fuerzas espirituales están activas. Muchos consideran que este es un momento clave para la guerra espiritual, un tiempo donde las oraciones de los justos tienen un impacto especial en romper cadenas, destruir planes del enemigo y liberar bendiciones que han sido retenidas. Piensa en Jesús.
que muchas veces se levantaba antes del amanecer para orar. En Marcos 1:35 leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este hábito no era casualidad. Jesús sabía que esas horas eran un tiempo estratégico para conectarse con el Padre y resistir las tentaciones y desafíos que enfrentaba. A veces, ese despertar inexplicable es una invitación divina a participar en esta lucha. Puede que no entiendas de inmediato lo que está sucediendo, pero al orar en obediencia, te conviertes en un instrumento poderoso en las manos de Dios. En Hechos 12, Pedro fue encarcelado, pero la iglesia oró fervientemente por él durante la noche, y Dios envió a un ángel para liberarlo. Este relato no solo nos muestra el poder de la oración, sino también la importancia de estar atentos y listos para interceder, especialmente en los momentos en los que el Espíritu Santo nos impulsa a hacerlo. Un ejemplo impresionante de batalla espiritual se encuentra en la vida de Daniel. Durante 21 días oró y ayunó buscando una respuesta de Dios. Finalmente un ángel se le apareció y le explicó que desde el primer día en que comenzó a orar, su respuesta había sido enviada, pero fue retenida por un principado maligno que se opuso en el ámbito espiritual. Daniel 10:12, 1:3. Este pasaje nos muestra que, aunque a veces las respuestas parecen demorarse, nuestras oraciones tienen un efecto directo en las batallas que se libran en los cielos. Cuando Dios te despierta en la madrugada, puede ser porque hay una batalla espiritual en curso y tus oraciones son necesarias para desatar la victoria. Tal vez sientes una carga inexplicable o un impulso de orar por una persona específica, una situación o incluso por ti mismo. Estos momentos no deben ser ignorados. La Biblia nos exhorta a estar alertas. Sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:8-9. Este llamado a la vigilancia incluye no solo nuestra propia protección, sino también la de quienes nos rodean. En el libro de Josué vemos un ejemplo poderoso de cómo Dios llama a su pueblo a levantarse y luchar con confianza. Cuando Josué lideraba a Israel en la batalla contra Amalec, Moisés subió a la cima de un monte para interceder con sus manos levantadas. Mientras Moisés mantenía sus manos alzadas, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba, los amalecitas tomaban ventaja. Entonces, Aarón y Hur se acercaron para sostener los brazos de Moisés, y así aseguraron la victoria. Éxodo 17:10-13. Este relato nos enseña que nuestras oraciones e intercesiones tienen un impacto directo en las batallas, y que Dios nos llama a perseverar, incluso cuando el cansancio nos hace querer detenernos. Tal vez te preguntas por qué Dios me necesita en estas batallas. La respuesta está en su diseño para la relación entre el cielo y la tierra. En su soberanía, Dios ha decidido obrar a través de las oraciones de su pueblo. En Santiago 5:16 se nos asegura que la oración eficaz del justo puede mucho. Tus palabras, guiadas por el Espíritu Santo, tienen el poder de abrir puertas, de liberar a los cautivos y de deshacer las obras del enemigo. No se trata de tu fuerza, sino de la autoridad que tienes en Cristo, quien ya ha vencido en la cruz. Una mujer compartió cómo, durante un tiempo de mucha dificultad en su familia, comenzó a despertarse a las 3 de la mañana con un peso en su corazón. Aunque no entendía por qué, decidió obedecer y orar durante esas noches. Oraba por protección, por unidad y por dirección divina. Meses después, supo que uno de sus hijos estaba considerando tomar decisiones que habrían tenido consecuencias devastadoras, pero había cambiado de rumbo en el último momento. Ella reconoció que esas oraciones, guiadas por el Espíritu, habían sido una parte clave en la intervención de Dios en la vida de su hijo. La guerra espiritual no siempre es visible, pero siempre es real. Cuando te despiertas a esas horas y sientes el impulso de orar, no lo ignores. Podría ser el momento en que Dios te está llamando a ser un guerrero en el Espíritu, a usar las armas que Él te ha dado para resistir al enemigo y proclamar la victoria. En Efesios 6, Pablo nos instruye a ponernos toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las artimañas del diablo. Esa armadura incluye la oración, no como un acto pasivo, sino como una herramienta poderosa que desata el poder de Dios en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Cada despertar a las 3 de la mañana es una oportunidad para levantarte como un intercesor, como un vigía en el muro, listo para escuchar la voz de Dios y actuar en obediencia.
No importa si te sientes débil o incapaz. Lo importante es que estés dispuesto, porque cuando respondes al llamado de Dios en esos momentos, te conviertes en parte de algo mucho más grande, algo que trasciende el tiempo y el espacio. Estás participando en el cumplimiento de su plan, en la liberación de su poder y en la victoria que Él ya ha asegurado. Dios no te despierta sin propósito. Cada madrugada, cada impulso de orar es una invitación a ser parte de su obra en el mundo. Levántate, ora con fe y confía en que tus palabras, guiadas por el Espíritu Santo, están cambiando vidas, rompiendo cadenas y avanzando el reino de Dios. Si estás listo para ser un guerrero de oración, escribe en los comentarios: soy un guerrero de Dios. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana, puede que no haya un ruido que interrumpa tu sueño ni una razón aparente para que tus ojos se abran en medio de la oscuridad. Sin embargo, Dios podría estar llamándote para algo más íntimo, algo profundo y personal: escucharlo. A menudo nuestras vidas están llenas de ruido, de responsabilidades y distracciones que dificultan oír la voz de Dios con claridad. Pero en la quietud de la madrugada, cuando todo lo demás parece estar en pausa, Dios aprovecha ese momento para acercarse y hablarte de una manera que transforma. El profeta Habacuc enfrentó un dilema similar en su búsqueda de dirección divina. En medio de su confusión y preguntas, decidió apartarse y esperar. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc 2:1. Este versículo revela una verdad poderosa. Escuchar a Dios requiere intencionalidad. Habacuc no buscó una respuesta rápida, sino que se preparó para recibir lo que Dios tenía para decirle. Y en ese momento de quietud y expectativa, Dios le reveló su plan. Escuchar a Dios no siempre significa recibir una voz audible o una visión clara. A veces es una impresión en el corazón, un pensamiento que no puedes ignorar o una paz que no tiene explicación. En 1 Reyes 19, Elías se encontró en una cueva después de huir de Jezabel, buscando a Dios en un momento de desesperación. Dios no se manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Este relato nos recuerda que la voz de Dios no siempre llega con estruendo, sino en la calma, en esos momentos donde nuestras almas están más dispuestas a escuchar. Es posible que te despiertes en la madrugada con preguntas que has estado orando durante el día, decisiones que no has sabido cómo tomar, o incluso con un vacío que no puedes explicar. En esos momentos Dios podría estar diciéndote: detente y escucha. En Jeremías 29:13 encontramos esta promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Este versículo no solo es una invitación, sino una garantía de que cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Él se revela a nosotros. Una mujer compartió cómo, durante un tiempo de incertidumbre en su vida, comenzó a despertarse regularmente a las 3 de la mañana. Aunque al principio lo consideró una molestia, decidió usar esos momentos para orar y pedir dirección. Una noche, mientras leía la Biblia, un versículo saltó de la página y le dio la respuesta que había estado buscando durante meses. Ese encuentro no fue casualidad. Fue el resultado de estar dispuesta a escuchar en un momento donde todo lo demás estaba en silencio. Dios también usa estos despertares para recordarte que su voz no está reservada para unos pocos. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que como hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz, pero escuchar requiere más que disposición. Requiere tiempo y espacio para reconocer su presencia. La madrugada, libre de distracciones, es el momento perfecto para cultivar esa conexión. Piensa en Samuel, quien en su juventud no reconoció de inmediato la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó por su nombre, corrió a Elí, pensando que era el sacerdote quien lo había llamado. No fue hasta que Elí lo guió que Samuel aprendió a responder: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este relato es un recordatorio de que, aunque al principio podamos no entender que Dios está hablándonos, si aprendemos a reconocer su voz, nuestras vidas pueden cambiar radicalmente. Escuchar a Dios también implica estar dispuesto a obedecer. No se trata solo de recibir su palabra, sino de actuar conforme a ella. En Mateo 7:24, Jesús dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Este pasaje nos muestra que el verdadero impacto de escuchar a Dios se encuentra en la aplicación de lo que Él nos dice. Cuando despertamos en la madrugada y escuchamos su voz, estamos siendo invitados a edificar nuestras vidas sobre esa roca sólida. Un hombre compartió cómo durante semanas se despertaba a la misma hora, sintiendo un peso inexplicable. Al principio lo ignoró, pero finalmente decidió orar y preguntarle a Dios qué quería de él. En una de esas madrugadas, sintió claramente la necesidad de llamar a un amigo con quien había perdido contacto. Cuando finalmente lo hizo, descubrió que su amigo estaba pasando por un momento crítico y necesitaba desesperadamente apoyo. Ese despertar no fue casualidad, fue Dios guiándolo a ser parte de su plan en la vida de otra persona. La clave para escuchar a Dios en la madrugada es estar dispuesto a hacer una pausa y buscarlo con un corazón abierto. En el Salmo 46:10, Dios nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este mandato no solo es una invitación a la calma, sino también a la confianza. Saber que Dios es quien está en control nos permite soltar nuestras ansiedades y enfocarnos en su voz. Es importante recordar que la voz de Dios siempre estará alineada con su palabra. Si sientes que Dios te está hablando, toma el tiempo para confirmar su mensaje en las Escrituras. En Hebreos 4:12 se nos dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». Este versículo nos asegura que su palabra es nuestra guía, el estándar por el cual medimos todo lo que creemos que Dios nos está diciendo. Cuando te despiertes a las 3 de la mañana, no lo veas como una interrupción, sino como una oportunidad. Tal vez Dios está usando ese momento para recordarte algo importante, para darte claridad sobre una situación o simplemente para recordarte cuánto te ama. En esos momentos no necesitas tener todas las respuestas ni las palabras perfectas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a abrir tu corazón y a dejar que Él hable. Dios nunca desperdicia un momento. Cada despertar, cada impulso de orar o reflexionar es parte de su plan para acercarte más a Él. Escucha su voz, sigue su dirección y confía en que lo que Él te está revelando, aunque ahora no lo entiendas completamente, es parte de un propósito eterno que cambiará tu vida para siempre. Si tu deseo es escuchar su voz, escribe en los comentarios con fe: «Señor, habla, tu siervo escucha», y comparte este mensaje. No para que este canal crezca, sino para que una alma desesperada que se despierta en la noche sepa que no está sola y que Dios quiere hablarle. Suscríbete para que juntos podamos seguir descubriendo las profundidades del corazón de Dios. Amén.